Fabián Harari, es investigador del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, es doctor en Historia, nos está acompañando para conversar un poquito sobre lo que ya es un proyecto que ha tenido una comisión que lo ha revisado al Código Penal, que lo ha reformado, que ha introducido una serie de modificaciones a las leyes penales que estaban allí en el Código Viejo y a toda la legislación penal que lo acompañaba, que no estaba incorporada al Código. Eso se ha unificado de alguna manera en un trabajo que se ha hecho con una comisión que convocó la Presidente, y una vez conocido en los medios públicos ha dado origen a mucha discusión. El diputado Sergio Massa, el exintendente de Tigre, el líder del Frente Renovador, ha salido a cruzarlo muy fuerte porque incluso está pidiendo una consulta popular, porque dice que la esencia del proyecto contradice, bueno, lo que la posición de la sociedad tiene hoy respecto al tema de inseguridad, que es muy grave, muy grave. Así que gracias, Fabián, por acompañarnos. Bueno, ¿qué postura, digamos, tenés? ¿Cómo lo has visto desde tu lugar? Lo que se ha conocido, por lo menos periodísticamente, ¿no? Sí, nosotros tenemos un grupo de gente que ha trabajado sobre el tema, hemos hecho una publicación importante sobre el tema en nuestro periódico, que es El Aromo. Lo que uno observa del Código Penal, de la reforma, perdón, del Código Penal, lo primero que hay que decir es que fue un proyecto elaborado en el 2012 por un conjunto de fuerzas políticas. Es decir, esa comisión estuvo presidida por Zaffaroni, pero actuó ahí Gil Lavedra, que es opositor, y estuvo también Federico Pinedo, que es del PRO. Es decir, hubo una comisión que dio un dictamen de las principales fuerzas políticas hasta el momento. Obviamente faltaba gente del Frente Renovador. Lo primero que uno tiene que decir es que no cambia el contenido pétreo del Código Penal anterior, es decir, en términos... La parte general, digamos. Lo que uno podría llamar la parte doctrinaria, es decir, en la cual ahí yo me situaría en contra, en el sentido en el cual defiende la propiedad privada, defiende la sociedad tal cual está, no busca cambiar los fundamentos sociales que nos han llevado a esta crisis, una crisis que ha llevado, por ejemplo, si uno mira las estadísticas, del año más o menos 91 al año 2009 ha habido más o menos 50.000 muertos en homicidios en la Argentina. O sea, repetime, ¿entre qué años y qué años? Entre el 91 y el 2009, según informa, 50.000 muertos. Y en el año 2009 el Estado ha dejado de producir estadísticas, porque evidentemente venían en alto, pero se calcula alrededor de 2.000 muertos por año, condiciones... Por hechos de violencia criminal. Exactamente, por homicidios. O sea que estamos ante un problema relativamente grave. Yo quisiera explicar acá que, a diferencia por ahí de lo que se suele creer, la inseguridad e incluso los crímenes afectan mayormente a la clase obrera. Claro, sí. El obrero es el que más sufre esos crímenes, el que tiene que andar, el que vive por barrios marginales, sí, claro. Y tiene que andar, es el que más sufre esto. Entonces estamos ante una verdadera masacre de población obrera por estas cuestiones. Y el Código Penal evidentemente no piensa en este punto, ni el Código anterior, ni la reforma, y creo que mucho menos, perdón que lo diga Massa, piensan revertir esa tendencia. Hay una serie de cuestiones que el Código Penal establece. Vamos a ir hay algunas cosas que por ahí mejoran los derechos ciudadanos y otras cosas que empeoran. De la reforma. ¿Cuáles son las cuestiones que empeoran? Lo que empeora el derecho ciudadano es uno podría decir práctica abolición de la libertad condicional. Es decir, hay un derecho que es que cuando se cumple determinado porcentaje de la pena, que son 2/3, el condenado tiene derecho a la libertad condicional. Es decir, que la sociedad empieza a probar cómo se comporta en libertad condicional. Eso se cambia por una arbitrariedad del juez, donde el juez puede decidir que en vez de tener la libertad de cualquier ciudadano, haga tareas. Tareas sobre todo laborales. Entonces, evidentemente, eso lleva primero a mano de obra barata o gratuita, y en segundo, la arbitrariedad del juez, que puede decidir ponerlo donde él quiere. En segundo lugar, a mí hay una cosa importante que viene muy de la mano del problema de esta ley antipiquetes que viene saliendo, que me parece que complementa la reforma del Código Penal, y es la aparición de la penalización o de la aparición de la figura como figura delictual de personas físicas o jurídicas. Que antes, normalmente el Código Penal
Es para personas físicas. El derecho, claro, va a ciertas personas físicas. ¿Por qué? Y ahí está la cuestión doctrinaria, porque según el derecho liberal, que es el derecho que nos rige desde 1853, incluso un poco más atrás, cree que para cada delito hay un delito y hay un culpable, o en todo caso la sumatoria de varios culpables. Nunca hay causas sociales. Es decir, las fuerzas sociales que determinan, no hay fuerzas sociales culpables, siempre hay individuos, ¿no? Eso es algo para debatir más adelante, pero en este caso se avanza hacia las personas jurídicas. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Y el problema con eso es que son pasibles de penalización, de procesamiento, incluso de condena, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, que pueden ser efectivamente, que antes, digamos... Pero obviamente encarnadas en personas. Pero es que ya... Personas físicas. Claro, la cuestión es que antes, si uno cometía un delito, uno era penado por cometer ese delito como persona individual. Ahora se puede penalizar a la figura jurídica. Es decir, yo puedo penalizar un sindicato. Puedo penalizar un partido político. Económicamente, supongo. Penalmente. Yo puedo incluso, digamos, decretar su cesación. Puedo suspenderlo, que es un avance del Estado sobre las propias organizaciones civiles. ¿No? Y esto va muy de la mano con otro elemento del Código Penal que se establece en el Código Penal, se mantiene y se agrava la culpabilidad por cesación de servicio o interrupción de servicio. Por ejemplo, una huelga de ferroviarios puede ser penalizada con el Código Penal y el agravante con la reforma es que el sindicato de ferroviarios puede ser penalizado y obviamente sus dirigentes gremiales encarcelados. Es decir, estamos ante un avance del Estado. Después hay otras cuestiones, por ejemplo, bastante graves con respecto a la cuestión de género. Yo obviamente soy partidario del aborto gratuito y obviamente legal. Muchas organizaciones están a favor de eso. El Código Penal obviamente mantiene la penalización del aborto, pero con un agravante. Y el agravante es lo que se llama la omisión culposa. Si una mujer está embarazada y, digamos, por algún descuido, porque se cae o porque no tomó un medicamento que tenía que tomar, por algún descuido, no intencionalmente, sino por un descuido, pierde el embarazo, puede ser, digamos, llevada a tribunales y acusada penalmente. Por lo tanto, esta reforma del Código Penal incluso avanza sobre los derechos de la mujer. ¿Y apoyado en qué idea? Bueno, que un accidente pueda terminar. Yo creo que esto tiene que ver, por eso yo creo que esto tiene que ver con esta comisión que ha redactado este proyecto. Pero de la comisión no se puede presumir una postura, entre comillas, por ser, digamos, simplificador, conservadora. Bueno, Federico Pinedo es un hombre conservador. Pero creo que es el que menos voz ha tenido ahí, ¿no? Gil Lavedra tiene sus condiciones. Gil Lavedra es un tipo, digamos, más bien del progresismo radical, ¿no? Es muy discutible. ¿Lo conocemos? Bueno, yo no creo que Zaffaroni sea un hombre progresista. ¿No crees? No, para nada. No, de hecho, apoyar esta reforma no lo es. Es un hombre... ¿Y cómo lo situarías? Yo lo sitúo dentro del campo liberal, ¿no? Es decir, es un hombre que apoya, cualquier jurista que apoye el contenido pétreo de nuestra Constitución es un liberal. Es decir, nuestra Constitución es liberal, es una Constitución hecha en 1853 por terratenientes y curas. En sus términos doctrinarios, tiene esa doctrina. Alberdi no era un socialista, Alberdi no era un hombre progresista, era un hombre bastante conservador en sí mismo, obviamente para la época era progresista, pero para la época de sotanas, el siglo avanzado, y nuestra Constitución es esa. Ahora, más allá de esta cuestión ideológica, yo creo que va muy en camino este Código Penal con la ley antipiquetes que ha sacado. Bueno, no la ha sacado todavía. Pero que está tratando, que está tratando de sacarla. Yo quiero, si pudiera, explicar algo que no se ha dicho sobre esta ley antipiquetes. Esta ley antipiquetes pone al proceso de manejo de la movilización por fuera de la ley y a la pura arbitrariedad del Estado. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de esta ley, el Estado tenía que acusar a determinadas personas de estar cometiendo un delito, informar al juez, y el juez, evaluando los
digamos, la situación, ordenaba un desalojo. Es decir, esto pasa por la justicia. Según esta ley que está tratando de sacarse, el desalojo de las manifestaciones es administrativo. Es un hecho puramente administrativo que no tiene por qué informarse al juez. Por lo tanto, es el Estado o el funcionario a cargo quien decide, quien acusa, juzga, sentencia y ejecuta la sentencia. Estamos volviendo casi al derecho medieval, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta, porque estoy un poquito apretadito de tiempo, pero respecto de lo que quizás ha levantado, y te vuelvo al proyecto de código, más, bueno, preguntas, inquietudes, que es este hecho de la, vamos a poner la palabra, abolición de la reincidencia, es decir, que la historia criminal de una persona no pueda ser puesta en su mesa de juzgamiento. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el contenido petro de la Constitución. O sea, el derecho medieval se ocupaba de lo que uno llamaría voz pública y fama, del arbitrio judicial, es decir, tenía una cantidad de figuras por las cuales no se juzgaba el hecho, sino se juzgaba a la persona. El derecho liberal juzga un hecho. Entonces lo que hace la reforma del Código Civil es adecuar el código al derecho liberal en el cual se juzga el hecho, más allá de lo que yo hice antes. ¿Se entiende? Pero otra vez, acá estamos volviendo al problema. Ya tanto se juzgue la persona. ¿Pero vos estás de acuerdo, digamos? A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Tanto se juzgue la persona como se juzgue el hecho, ambos se juzgan aislados de la sociedad que da origen a eso. Yo lo que creo es que los delitos tienen una explicación social. Uno puede eventualmente tratar de, ante un hecho consumado, tratar de ir sobre la urgencia. Ahora, hay una sociedad que está funcionando mal y está provocando todos estos delitos. Sí. Hasta que no encontremos... Tendríamos que cursarte otra invitación. Exactamente. Tendríamos que cursarte otra invitación porque son 7:05. La tengo a Mariana Lestelle en nuestro Skype y la conversación es interesantísima, ¿no es cierto? Porque, bueno, si bien la sociedad puede tener culpas, digamos, algo hay que hacer con las personas que las dañan y que dañan no a un conjunto innominado como es la sociedad, sino a otras personas. Y ahí se nos complica el debate. El problema ahí es si tenemos los granitos. ¿Pinchamos los granitos o solucionamos la enfermedad? Te propongo volvernos a encontrar. Dale, para seguir ese debate.